Seguimos la recorrida aquí en la capacitación de suelos en el INTA Cerro Azul y es una grata sorpresa tener la posibilidad de entrevistar a Lucas Martín Moretti, quien es un geólogo que está trabajando en el INTA, y es algo que nos caracteriza a los misioneros y a nuestras producciones, son sobre todo los suelos distintos que tenemos en la provincia. Aprovechando tu presencia, Lucas, ¿cuáles son los suelos y sus características de los suelos más comunes usados en la agricultura en la provincia de Misiones? Bueno, ¿qué tal? Bueno, justamente esta jornada sirvió para eso, para hablar de los distintos tipos de suelos que tenemos en Misiones. Y bueno, como comentábamos, los dos principales tipos de suelos productivos, donde tenemos la agricultura en nuestra provincia, son los llamados suelos rojos, que es por los que nos conocen en Misiones, la famosa tierra colorada, pero también los suelos pedregosos. Si hablamos de porcentaje de estos suelos, suelos rojos ocupan algo más del 30% de la superficie de suelos de Misiones, y los suelos pedregosos también, una proporción similar. O sea que entre ambos tipos de suelos, pedregosos o toscosos como suelen llamarse, y suelos rojos, tenemos más del 60% de los suelos productivos de la provincia. Eh, lo que también se sirvió en esta jornada, que es de conservación de suelos, lo que sirvió fue para discutir un poco de las propiedades de cada uno de estos suelos, ¿no? Si hablamos de los suelos rojos, quizás más conocidos, son suelos que tradicionalmente se los conoce, pues son suelos muy evolucionados, muy profundos. Su color rojo característico, que es dado por los óxidos y hidróxidos de hierro que se generan en el perfil. Estos suelos, que son los famosos suelos de ambientes tropicales, son los suelos que están en la parte central, en lo que es la parte de la meseta de la provincia, para que tengan una idea por dónde va la ruta 14, donde mayor proporción de estos suelos tenemos, y se puede apreciar que son suelos muy profundos. O sea, si bien son suelos eh, muy antiguos, muy evolucionados, tienen baja fertilidad desde el punto de vista químico, pues justamente todos los nutrientes los ha ido perdiendo con el tiempo, pero tiene otras bondades, ¿no? Que es lo que hemos discutido hoy. ¿Y las características de los suelos toscosos? Bueno, de los suelos toscosos por ahí son un poquito menos conocidos. Son los suelos donde se puede encontrar sobre todo mayor producción de tabaco en la provincia, pero son suelos que son clasificados como molisoles, al igual que los suelos pampeanos, y que tienen ventajas porque son desde el punto de vista de la fertilidad química muy buenos. Tiene buena proporción de nutrientes, saturación con bases, capacidad de intercambio catiónico. Son suelos que le aportan muchos nutrientes al cultivo, a diferencia de los suelos rojos, que por ahí son más pobres desde el punto de vista de la fertilidad química. Ahora bien, justamente comparando los dos, los suelos pedregosos tienen limitantes, como ser, por ejemplo, la profundidad. Son suelos donde esos niveles toscosos o el basalto alterado, para hablar de una manera más apropiada, está cerca de la superficie, y donde tenemos que tener cuidado en que las prácticas de manejo no expongan esa roca en superficie y perder los 50-80 centímetros de suelo que pueda llegar a tener, ¿no? Quería resaltar eso, Lucas. Por un lado, que me digas cuál es el material original que dio a través de los procesos pedogenéticos la formación de estos suelos, y también, desgraciadamente, todavía es común ver en algunos yerbales la falta de 20-30 centímetros de suelo perdido por la erosión. ¿Cuánto le lleva a la naturaleza generar estos suelos para que el productor tome conciencia del daño que se está ocasionando? Bien, bueno, a ver, los suelos de Misiones se forman a partir de una roca, a diferencia como los suelos de la región pampeana, que son sedimentos, ¿no? En el caso de Misiones, esta roca es un basalto, es una roca volcánica, que tiene un origen muy profundo en la corteza y que tiene una edad de, digamos, de extrusión, o sea, de salida a la superficie de esa roca, de aproximadamente 100-130 millones de años. Es una roca muy antigua y se forma justamente cuando se separa el continente y se abre el océano Atlántico. Se separa África y Sudamérica. Esa roca en superficie sufre, con este clima, si bien ha cambiado en todo ese periodo, sufre una descomposición, una alteración. De allí que los suelos que están en la meseta, los suelos rojos, son los suelos más evolucionados, son los que han visto toda la historia desde que sale la roca hasta ahora, si bien han sufrido erosión. Son profundos por eso, porque han sufrido procesos intensos y lo único que ha quedado ha sobrevivido ese suelo rojo de baja fertilidad. Ahora, los suelos también desarrollados sobre basaltos, suelos pedregosos, se forman en sectores dependientes, son suelos más cortitos, son suelos más jóvenes, ¿no? Con un dinamismo, digamos, por erosión, y que, hablando de los tiempos que me preguntabas, tiempo de formación, en el caso de un suelo pedregoso, para tener un perfil de 80 centímetros, tengo que hablar de miles de años. Tengo que hablar, por ejemplo, de un promedio de 3.000, 5.000 años de tener 80 centímetros de suelo. Yo, 5.000 años de naturaleza lo puedo perder en muy pocos años de mal manejo de suelo.
¿Cuáles son las características de las arcillas que forman estos suelos rojos? Bien, en el caso de los suelos rojos, las arcillas son las arcillas residuales que se llaman, que tienen un nombre específico desde el punto de vista mineralógico, que es la caulinita. Son arcillas de estructuras más simples, de tipo 1,1, que no sufren expansión-contracción con el agua, pero la característica principal de esta arcilla es que tiene muy baja capacidad de intercambio catiónico. ¿Tá? Tiene capacidades muy bajas que con un análisis de laboratorio de un suelo rojo voy a encontrar datos de una capacidad de intercambio de 15, 20 centimol carga kilo, que es muy baja, o sea, muy poca habilidad de retener nutrientes. En cambio, los suelos pedregosos tienen otro tipo de arcilla, ya podemos hablar de arcilla de hilita, con una capacidad de intercambio catiónico de 30. Son arcillas menos evolucionadas, ¿no?, que se forman en estos ambientes más dependientes e incluso sectores bajos. En suelos bien cuidados, ¿qué porcentaje de materia orgánica podemos obtener o que den los análisis y cuál es su capacidad de intercambio catiónico? Bueno, a ver, en suelos rojos tenemos, si vamos a un monte, una selva, tenemos más del 4-5% de materia orgánica, tiene una elevada cantidad. Obviamente suelos que ya tienen un uso, tenemos valores de 2, 3 y demás. Ya por debajo de esos valores ya estamos hablando de, para este ambiente, de valores más pobres, ¿no? En suelos pedregosos tenemos por sus características, un porcentaje un poco más alto de materia orgánica y como te decía, la capacidad de intercambio tiene que ver con la proporción de materia orgánica y también con la parte mineral del suelo. Si tengo caulinita como en el suelo rojo, voy a tener capacidad de intercambio más baja, de cerca de 15, y en el suelo pedregoso puedo tener más de 30, por la asociación de mayor materia orgánica y arcilla de tipo 2,1. Una cosa que a veces nos choca a los profesionales es escuchar que el suelo es, desde el punto de vista de fertilidad, pobre o de baja capacidad de intercambio catiónico, contradictoriamente al gran volumen de producción de biomasa que se obtiene. Esto se debe por una mayor exploración de las raíces del volumen de suelo, por el aporte de materia orgánica, por el clima. ¿A qué se debe todo ese contraste, si se quiere? Bueno, a ver, en líneas generales, por ejemplo, si hablamos de suelos rojos, que uno dice, bueno, son pobres desde el punto de vista químico de la fertilidad. Pero bueno, eso es una parte de la fertilidad. Tenemos que hablar de otra parte muy importante que es la fertilidad física. Y en estos suelos, por su génesis y su evolución, si bien tenemos pocos nutrientes en el suelo, que pueden estar disponibles para las plantas, tenemos dos cuestiones. Mucha profundidad, o sea que le da un radio de exploración a las raíces muy importante, no tenemos limitantes físicas. Y hablando justamente de las buenas condiciones físicas, es el efecto que hacen los óxidos de hierro en los suelos rojos. Estos se forman naturalmente por esa evolución prolongada, quedan como residuales, hierro y aluminio quedan formando sesquióxidos, y eso genera una buena estructura. Me aglutina todas las partículas de arcillas y lo hace trabajar desde el punto de vista físico el suelo como si fuera más grueso, más arenoso. Entonces, por eso vemos suelos con una importante tasa de infiltración, o sea, suelos que no se encharcan, suelos que tienen buena infiltración, que están bien agregados, con buena fertilidad física, siempre y cuando los mantengamos sanos, ¿no? Si manejamos el escurrimiento, la infiltración en el lote, manejamos la cobertura, con distintas prácticas, vamos a lograr esto, potenciar esa posibilidades, digamos, de buena fertilidad física que nos ofrece el suelo rojo, ¿no? Además de suelo desnudo, las temperaturas que alcanzan en un clima subtropical como el nuestro. Claro, eso favorece la mineralización de la materia orgánica, la perdemos, entonces mantener la cobertura también por eso, generar buena estructura en el suelo, con buenas propiedades físicas y también preservar más esa materia orgánica, ¿no?, humificada. Lucas, gracias por tus aportes y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.